¿Qué nombre reciben las articulaciones inmóviles que unen los huesos del cráneo del adulto? Suturas. ¿Cómo se denomina el tejido conjuntivo que se encuentra entre los huesos del cráneo? Ligamento sutural. ¿Cuál es el único hueso de la cabeza que se une al cráneo mediante una articulación móvil? Mandíbula. ¿Cómo se llama la articulación que une la mandíbula al cráneo? Articulación temporomandibular. ¿Qué término se utiliza para designar la parte superior del cráneo? Bóveda craneal o calota. ¿Cómo se denomina la porción más inferior de la estructura del cráneo? Base del cráneo. ¿Cuáles son las tres capas que forman los huesos del cráneo? Tabla externa, tabla interna y diploe. Concepto, diploe. Definición: capa de hueso esponjoso que separa las tablas externa e interna de hueso compacto. ¿Cuál de las dos tablas de hueso compacto del cráneo es más fina y frágil? Tabla interna. ¿Qué tejido cubre las superficies externa e interna de los huesos craneales? Periósteo. ¿Cuántos huesos parietales componen el cráneo humano? 2. ¿Cuántos huesos temporales forman parte del cráneo? 2. ¿Cuáles son los 4 huesos impares, únicos, que conforman el cráneo propiamente dicho? Frontal, occipital, esfenoides y etmoides. ¿Cuántos huesos maxilares componen el esqueleto de la cara? 2. ¿Cuántos huesos lagrimales se encuentran en la cara? 2. ¿Cuántos huesos palatinos forman parte de la estructura facial? 2. ¿Cuántos huesos conforman los cornetes inferiores de la nariz? 2. ¿Qué hueso único de la cara constituye gran parte del tabique nasal? Vómer. El hueso guión bajo se curva hacia abajo para formar los bordes superiores de las órbitas. Frontal. ¿Qué estructuras óseas se localizan a ambos lados del hueso frontal, por encima de las órbitas? Arcos supraciliares. ¿Qué forámenes se encuentran en los bordes superiores de las órbitas oculares? Forámenes supraorbitarios. ¿Con qué proceso de los maxilares superiores se articula medialmente el hueso frontal? Proceso frontal. ¿Con qué hueso se articula el hueso frontal en la región medial de la cara? Huesos nasales. ¿Qué huesos forman el borde externo de las órbitas oculares? Huesos cigomáticos, malares. ¿Qué huesos constituyen el límite inferior de las órbitas? Maxilares. ¿Dónde se sitúan los senos paranasales frontales? Dentro del hueso frontal, por encima de los bordes orbitarios. ¿Qué función cumplen los senos paranasales en relación con la comunicación? Actúan como resonadores de la voz. ¿Qué huesos forman el puente de la nariz? Huesos nasales. ¿Qué huesos conforman la abertura nasal anterior junto con los huesos nasales? Maxilares. ¿Qué hueso da origen a los cornetes, conchas, superiores y medios? Etmoides. ¿Los cornetes inferiores forman parte del hueso etmoides o son huesos separados? Son huesos separados. ¿Qué huesos forman la porción anterior del paladar duro? Maxilares. La unión de los dos huesos maxilares en la línea media se conoce como guión bajo. Sutura intermaxilar. ¿Qué foramen se localiza en el maxilar superior, justo debajo de la órbita? Foramen infraorbitario. ¿Cómo se llama la estructura del maxilar que aloja las piezas dentales superiores? Proceso alveolar. ¿Qué forma tiene la cavidad interna del seno maxilar? Forma de pirámide. ¿Con qué cavidad se comunica el seno maxilar? Cavidad nasal. ¿Qué hueso conforma la prominencia de la mejilla? Hueso cigomático. ¿Qué estructura se origina por la articulación entre el hueso cigomático y el proceso cigomático del temporal? Arco cigomático.
¿Qué nervios atraviesan los forámenes del hueso cigomático? Nervio cigomático facial y cigomático temporal. ¿Cuáles son los dos componentes principales de la mandíbula? Un cuerpo horizontal y dos ramas verticales. ¿Qué sutura une el hueso frontal con los huesos parietales? Sutura coronal. ¿Qué huesos se articulan entre sí a través de la sutura sagital? Huesos parietales. ¿En qué sutura se articulan los huesos parietales con el hueso occipital? Sutura lambdoidea. ¿Cuáles son las 4 porciones del hueso temporal visibles en la vista lateral del cráneo? Escamosa, timpánica, proceso mastoides y proceso estiloides. ¿Qué parte del hueso esfenoides es visible en la cara lateral del cráneo? Ala mayor. Concepto, terión. Definición: punto de unión donde la esquina inferior del parietal se articula con el ala mayor del esfenoides. ¿Por qué el terión se considera un área de alta importancia clínica? Porque cubre la división anterior de la arteria y vena meningea media. ¿Dónde comienzan las líneas temporales superior e inferior? En el borde posterior del proceso cigomático del hueso frontal. ¿Qué fosa craneal se sitúa específicamente debajo de la línea temporal inferior? Fosa temporal. ¿Bajo qué accidente óseo del ala mayor del esfenoides se encuentra la fosa infratemporal? Cresta infratemporal. ¿Qué fisura vertical se localiza entre el proceso pterigoides del esfenoides y el maxilar? Fisura pterigomaxilar. ¿A qué espacio conduce medialmente la fisura pterigomaxilar? Fosa pterigopalatina. ¿Qué huesos delimitan la fisura orbitaria inferior? Ala mayor del esfenoides y el maxilar. ¿Con qué cavidad se comunica la fosa pterigopalatina en sentido anterior? Órbita, vía fisura orbitaria inferior. ¿A través de qué apertura se comunica la fosa pterigopalatina con la cavidad nasal? Foramen esfenopalatino. ¿Qué foramen permite la comunicación de la fosa pterigopalatina con el interior del cráneo? Foramen redondo. La fosa pterigopalatina se comunica lateralmente con la fosa-bajo a través de la fisura pterigomaxilar. Infratemporal. ¿Cuántos huesos en total conforman el cráneo humano, sin contar los de la cara? 8. ¿Qué hueso forma la parte anterior del techo y los costados del cráneo? Frontal. ¿Qué porción del hueso temporal se articula con el hueso cigomático? Proceso cigomático. ¿Cuál es la característica principal de la articulación entre la mandíbula y el cráneo? Es una articulación móvil. ¿Cómo se dividen los huesos de la cabeza para su estudio anatómico? Huesos del cráneo propiamente dicho y huesos de la cara. ¿Qué estructura divide la cavidad nasal en dos mitades? Tabique nasal. ¿Qué huesos forman el piso de las cavidades orbitarias? Maxilares y huesos cigomáticos. ¿Cuál es la ubicación relativa de la fosa pterigopalatina respecto a la órbita? Debajo y por detrás. ¿Qué hueso constituye la parte lateral y el piso de la cavidad orbitaria? Cigomático. ¿En qué dirección se proyecta el proceso alveolar de la mandíbula superior? Hacia abajo. ¿Qué sutura se encuentra entre los huesos nasales y el hueso frontal? Sutura frontonasal. ¿Cómo se denomina la abertura limitada por los huesos nasales y los maxilares? Abertura nasal anterior. ¿Qué hueso facial es impar y se ubica en la línea media inferior del tabique nasal? Vomer. ¿Qué hueso del cráneo se encuentra entre el frontal y el occipital en la línea media? Parietal. ¿Qué accidente óseo del temporal es una proyección rugosa detrás del meato acústico externo? Proceso mastoides. ¿Qué accidente óseo del temporal es una proyección delgada y puntiaguda? Proceso estiloides. ¿Cómo se denomina la fisura horizontal entre el esfenoides y el maxilar? Fisura orbitaria inferior. ¿Qué hueso forma la parte posterior e inferior del cráneo?
Occipital. ¿Qué nombre recibe el conducto auditivo visible en la cara lateral del temporal? Meato acústico externo. ¿Qué hueso forma la mayor parte de las paredes laterales y el techo del cráneo? Parietal. ¿Qué nombre reciben las proyecciones óseas del etmoides en la cavidad nasal? Cornetes o conchas. ¿Cuántos huesos cigomáticos hay en la cara? 2. ¿Qué hueso conforma la mandíbula inferior? Mandíbula. Los huesos del cráneo están cubiertos por guión bajo en su superficie externa. Periostio. ¿Con qué hueso se articula el cigomático lateralmente para formar el arco cigomático? Hueso temporal. ¿Qué foramen permite el paso del nervio infraorbitario? Foramen infraorbitario. ¿Hacia dónde se comunican los senos frontales? Hacia la nariz.